Buenas noches, martes 29 de abril del año 2014, programa 78, 1979 del ciclo. Vamos a conversar con Fernando Asturizaga sobre esta ley o este anteproyecto de ley de democratización en el acceso y uso de las tierras rurales para bolivianos, propuesto por el Viceministerio de Tierra, que tocamos el otro día, que entrevistamos a alguna gente de acá, de Santa Cruz. Hablamos con la doctora Capobianco, hablamos con Julio Roda, y todo el mundo está preocupado porque yo creo que esta es la última, no sé cómo lo ves vos, Fernando, gracias por venir, pero esta es la última palada de tierra que hacía falta, o es el cierre de todo un conjunto de leyes que tienden a debilitar al sector cruceño nacional productor. No, primero, gracias, Carlos, por la invitación. Tienes toda la razón. Para ir resumiendo el proyecto, decir primero que es una sorpresa para el sector agropecuario. Una sorpresa porque nadie todavía hasta ahora cree que el contenido de esta ley pueda ser tan ofensivo para el sector. Ofensivo es una palabra fuerte, ¿no? Lo que pasa es que el contenido mismo está determinando una inseguridad total en la tenencia de la tierra. Y no solamente hablamos de los productores extranjeros, sino de los propios productores nacionales. Es una ley que pareciera ir cerrando un rompecabezas de normas anteriores, de inferior jerarquía, que van debilitando la seguridad jurídica en el sector, ¿no? Yo recuerdo en este momento, por ejemplo, una determinación administrativa de la Dirección Nacional del INRA que prohíbe las transferencias de los predios hasta que estos no estén saneados. Eso te iba a preguntar, sí. ¿no? Y esto significa... ¿Qué sentido tendría eso? El sentido de esperar que salga una norma como estas para decir, como no se ha registrado la transferencia en favor de una segunda persona, la venta no tiene valor legal alguno. El propietario que el INRA reconoce como dueño ya no está trabajando la tierra, no está cumpliendo la función económico-social. Ha abandonado la tierra. Exactamente, la tiene otro, que el INRA no lo reconoce y por tanto aquí se incumple la función económico-social y la tierra tiene que volver al Estado, ¿no? Entonces pareciera que esa es la consecuencia lógica de esa primera determinación cuando uno lee este borrador de anteproyecto de ley. Ajá. Comencemos a mirarlo, este anteproyecto de ley, que tiene asuntos que a mí en lo personal me preocupan, y que este asunto, regular el mercado de la tierra rural, o sea, la tierra como mercancía, lo que se pretendía que no sea, aquí ya están regulando el mercado de la tierra. Sí. Bueno, esto tiene una base constitucional, ¿no? Sí, pero un ratito, Yo estoy de acuerdo, tiene una base constitucional, pero regular el mercado de la tierra, es decir, vamos a tirar la tierra ahí para el que la pueda comprar, pero después resulta que no puede, si es extranjero, no puede ser. Entonces, ¿dónde está la regulación del mercado de la tierra? Pero en realidad no sería una regulación como tal, sino en realidad sería una prohibición a la compraventa de tierras, que es algo que se da en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en el occidente. La compraventa de tierras ha existido desde hace más de 50 años y va a seguir existiendo a pesar de las prohibiciones legales que siempre han habido. Ejemplo, la pequeña propiedad es indivisible, inamovible y patrimonio familiar, no se debería vender. Sin embargo, tú tienes que en las horas de conexión del Chapare, de Yapacaní, de San Julián, la tierra se compra y se vende. Hay un estudio del Banco Mundial del año 2002 que establecía que el 72% de la tierra que supuestamente no se podía vender, ha cambiado de dueño. Y no porque ha habido herencia, sino por compraventa de tierras. Es decir, que el campesino, el antes llamado colonizador, hoy llamado intercultural, a pesar de que supuestamente en su cosmovisión no está la tierra como mercancía y que no debía venderla, por eso la vende, la transfiere, ¿no? Hace negocio con ella, la alquila. Un ratito, y esto de aquí entonces, visto así, en las palabras que vos estás diciendo, yo lo hacía precisamente por el otro asunto de que en la cosmovisión, ¿cómo se llaman? Los intercultural, no existe el tráfico de tierras de esta manera. Esto de aquí tendría que ordenar el cómo se transfiere o cómo se mueve la tierra. Correcto, correcto.
Ese sería el sentido, digamos. ¿Logra hacerlo? No, porque en realidad lo que se hace es más bien prohibir el acceso a la tierra a los extranjeros, ¿no? En un límite mínimo, y les prohíbe a los bolivianos que puedan alquilarle tierra a un extranjero, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo veo que en la realidad va a ser algo muy, muy difícil de darse, porque el alquiler, la parcería, la compraventa es algo que se da de manera normal. Un ratito, pero va a dar lugar a que si te encuentran y no tenés o muñeca o plata para coimear, te la pueden quitar si les da la gana. Claro, lo que dice el proyecto, claro, si yo boliviano le alquilo la tierra a un extranjero, la pierdo, y además sin derecho a indemnización alguna, ¿no? Me la revierten. Exactamente. Solo por el hecho de haberle alquilado a un extranjero. Y ahí es donde uno se pone a pensar, por ejemplo, en pequeños productores bolivianos, ya de cierta edad avanzada, que tienen como único lugar de ingreso su tierra, y como ya no tienen la facultad física para poder trabajarla de manera personal, lo que hacen es alquilarla. La alquilan a un boliviano, la alquilan a un vecino, la alquilan a un productor extranjero también. Entonces, esa persona de edad avanzada que tiene un ingreso de su tierra, de su propiedad, puede quedarse sin nada por el pecado de haberle alquilado una tierra a un extranjero. Va a permitir además el fraude, de que hayan palos blancos y que hayan estas cosas. Un extranjero que vino a invertir y que desmontó y que hizo las cosas teóricamente legales, todo bien, que metió maquinaria, que hizo esto, que hizo lo otro, y que calculaba en 5, 7, 10 años recuperar su inversión y ganar plata. Si lo tenés que sacar de acuerdo a esto, te quedan 50 hectáreas o 500 en vez de 5.000. Así es. Con eso no vas a poder recuperarte. ¿Cómo hace esta persona para que no sea estafa, para que el dueño del predio te diga, mira, no tengo plata para devolverte? ¿Qué relación hay en este caso entre ese extranjero que invirtió bien y ese boliviano que alquiló de buena fe? Lo que sucede, Carlos, es que si algo podemos ver del proyecto y de otras normas, es que hay un gran desconocimiento de lo que sucede en el campo, ¿no? En el campo hay una situación de buena fe, ¿no? Muchas veces hay un alquiler, una parcería sin documento. Te la alquilo por 3, 4, 5 años, porque hay otra lógica que también no logra entender alguna gente del gobierno, y es la lógica de los ciclos productivos. Claro. Este año me puede ir muy bien en la agricultura, pero luego tengo un invierno muy seco, muy frío o con mucha agua, y mi cosecha no va a rendir lo que yo esperaba y puedo perder dinero, ¿no? Y habitualmente los ciclos productivos en agricultura y también en ganadería son por lo menos de 5 años para asegurar una rentabilidad mediana para poder continuar con la actividad. Entonces, si vamos con un corte, de decir, bueno, usted le alquiló a un extranjero y no nos importa que tenga un contrato al que le falten 2 o 3 años, se va a causar un daño al extranjero, por una parte que ha hecho un contrato legal, y por otra parte a quien estaba percibiendo una renta normal, legal, lícita por el alquiler de su predio, ¿no? Entonces ahí hay un doble perjuicio. Ahora, el gran problema es ante quién vamos a reclamar este aspecto. ¿Le voy a reclamar al Estado que me devuelva esa inversión? ¿Le voy a reclamar a quien me alquiló la tierra? ¿El dueño de la tierra a quién le va a reclamar? Este es un tema muy complejo que podría dar lugar a juicios entre personas, cuando en realidad la culpa viene a través de una norma que no está rescatando la realidad que sucede en el campo y la buena fe que se da entre los diferentes productores. ¿Por qué se hacen leyes como esta? Bueno, uno no quiere pensar en que se quiera menospreciar o en que se quiera destruir un polo de desarrollo como es Santa Cruz, ¿no? El 70-75% de los alimentos que se consumen a nivel nacional se dan precisamente acá en Santa Cruz. Entonces uno pensaría que sería algo impensable el poder destruir este aparato productivo. ¿El cuánto por ciento? Estoy hablando de volúmenes. O sea, pueden haber 20 extranjeros que producen el 30, digamos, por ciento. Por eso te pregunto, ¿el cuánto por ciento de la producción de los extranjeros es la que está en el mercado nacional? A nivel de producción de soya, yo diría que estamos hablando de un 30-35% que está en manos
de productores extranjeros, ¿no? Y aquí vale la pena hacer una aclaración, Carlos, ¿no? Es decir, estamos hablando de extranjeros e incorporamos ahí a menonitas, a japoneses, claro, sí, sí, a brasileros, argentinos, pero aquí hay aristas que hay que tomar en cuenta, y permítame esta aclaración, claro, Carlos. Uno, que hay empresas constituidas por bolivianos y brasileños, y una empresa constituida en Bolivia es boliviana. Así es, ¿no? Entonces, y este proyecto de ley dice que si hay un accionista que sea extranjero, la cuota parte de ese accionista tiene que volver a dominio del Estado. Y se está afectando a una empresa boliviana, por más que haya ahí un extranjero que paga impuestos, que está registrada. Exactamente. Y el otro tema es que este grupo, digamos, de extranjeros ya ha afincado su vida aquí. Tiene hijos bolivianos, se ha casado con una mujer boliviana. Hay salvedades con relación a eso, después quiero que entremos a eso. ¿No? Y mucha gente que ya está aquí por 30, 40, 100 años, los japoneses, a quienes ya no podemos llamar extranjeros, ¿no? Entonces, toda el conocimiento, la tecnología que ellos han traído aquí hacia la mejora de la agropecuaria cruceña es algo que no se debería desconocer. Y algo que lo hemos visto y que se lo hemos comentado también al gobierno de la mejor forma, de manera muy honesta y transparente, es que quienes tienen los mejores resultados de cosecha son los productores extranjeros, y no porque sean extranjeros, sino porque manejan una tecnología, claro, que a lo mejor nosotros o no porque estén en la mejor tierra, digamos, ¿no? Y se la hayan quitado los bolivianos, ¿no? Sino que tienen un mejor manejo de la tierra, una mayor fertilización en su inversión sobre la tierra, que por supuesto repercute en una mejor cosecha. Entonces, este tipo de cosas son las que no parecido al de la ganadería también, porque también hay extranjeros que están manejando tierras para ganado, para engorde de ganado, etcétera, etcétera. O genética para mejorar el ganado también, ¿no? Que es algo que cuesta mucho estudiar, son muchos años de investigación, y que se ha logrado ya una mejora en el ganado, pero impresionante acá en Santa Cruz. Este proyecto es de superficies excedentes con función económico-social que sobrepasan el límite constitucional, y dice: a través del sistema catastral se ejercerá control sobre predios que sobrepasen las 5.000 hectáreas y de aquellos adquiridos por extranjeros mismos, que contendrá la información catastral de los predios saneados con posterioridad a febrero del 2009 bajo la dependencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Si esto lo ligo yo, si me permito ligarlo esto con la ley de avasallamientos, que también habla de las 5.000 hectáreas, ya estoy hablando casi de una confabulación contra el sector, o de una presión muy fuerte contra el sector. Sí, Carlos, porque lo que están permitiendo la ley de avasallamientos y lo que estaría poniendo en total vigencia este anteproyecto es la aplicación retroactiva de la Constitución Política del Estado. ¿En qué sentido? De que esa superficie de 5.000 hectáreas puesta desde el 2009 como límite máximo para la tenencia de tierra sea aplicada hacia atrás. Es decir, un productor de antes del 2009, y vayamos más atrás, de antes del año 96, que es el momento en que se hace el saneamiento, que está trabajando en más de 5.000 hectáreas, que no es para nada sencillo, porque en muchos casos hablamos del Beni, del Chaco. No es demasiado tampoco. Claro. Seamos sinceros, tampoco es demasiado. Así es. A uno que no es campesino le parece que es una cantidad impresionante, pero resulta que no es. Claro. Si vamos al Beni, por ejemplo, tiene más de 5.000 hectáreas porque tiene un área alta para preservar el ganado en la época de inundación, y si uno le quita también la tierra baja, le está quitando el área de la pastura para el alimento del ganado en época seca. Corregime si me equivoco, el mérito de la reforma agraria fue el saber dónde podés aplicar lo pequeño y dónde tenés que entender la ganadería o la agricultura de manera expansiva. Así es. Grande. Exactamente. No estuvo mal hacerlo aquí de manera grande y expansiva, de que los predios sean mucho más grandes que los de Occidente. Claro, porque eso es lo que ha generado precisamente agroindustria, eso es lo que ha generado comercio, eso es lo que ha generado atracción de tecnología, eso es lo que ha traído inversión extranjera, que no la podemos desconocer, y esos son los puntales del desarrollo de Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz y el Oriente viven de su agricultura y de su ganadería, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo entiendo que el gobierno le plantea a los agropecuarios
en este Santa Cruz 2020, que ha estado, o 2025, del 2025, y le dice, tienen que ampliar la frontera agrícola. ¿Con esto podés ampliar la frontera agrícola? No, por el contrario. Así, un ratito, pero además de manera, para hacer agricultura y ganadería de manera expansiva. Lo que pasa es que hay pues señales que son contradictorias, Carlos, ¿no? Porque tienes proyectos como este, tienes la ley de avasallamientos que te permite una aplicación retroactiva para afectar a productores que trabajan más de 5.000 hectáreas, a poseedores también que trabajan desde antes del 96, reconocidos. Perdón, para que la gente se ubique. A partir de la Constitución ya nadie puede tener más de 5.000 hectáreas, así pero es. Si tenés antes, están permitidas, teóricamente. Así es, porque sigamos. No puede haber aplicación retroactiva. Así es. ¿No? Entonces, tú tienes ese respeto desde la Constitución, con una mención especial de que esta no puede ser aplicada retroactivamente y para atrás. Y sin embargo, tienes estas normas que te dicen lo contrario: aplíquese retroactivamente la Constitución, recorten las propiedades a 5.000 hectáreas si tienen más, reviertan la tierra a los poseedores, así hayan trabajado desde antes del año 96, y eso genera un clima de inseguridad que es además hasta contraproducente con la ley de inversiones que recientemente aprobó el gobierno, porque más bien esto es un desincentivo a invertir, por lo menos en el campo, porque acá te están dando un sinfín de mandatos legales que están diciendo al INRA: revierta, expropie, ¿no? Quite la propiedad, y de esa forma el sector no va a poder crecer y menos va a poder ampliar frontera agrícola. Y si tú ves además la ley marco de la madre tierra, cuando dice de que para lograr un acceso equitativo a la tierra hay que redistribuir la tierra de medianas propiedades y empresas agropecuarias. Entonces ahí hay un direccionamiento legal a que la tierra que debe ser distribuida no es la tierra fiscal, sino la tierra de los productores, ¿no? Y eso es contraproducente con la misma información oficial del INRA. La tierra trabajada. Y el director del INRA, la semana pasada en el periódico Cambio, mencionaba que hay 26 millones de hectáreas de tierra fiscal, y él decía que para distribuir ya... hay campo por mucha gente. 6 millones de hectáreas, no hablaba de las 26, 6 millones para distribuir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no crear mayores polos de desarrollo agropecuario, forestal, etcétera, etcétera, y mantener a la gente que está trabajando de manera honesta hace muchos años, nacionales y extranjeros, y más bien aprovechar ese conocimiento para abrir nuevos polos de desarrollo en tierras fiscales que existen en La Paz, en Santa Cruz, en Beni, en Tarija, en Chuquisaca y en Pando, ¿no? Esa es la pregunta que uno se hace después de ver esto, ¿no? ¿Qué de las tierras fiscales? ¿Por qué solamente pretender atacar la tierra que ya está trabajando? Estamos hablando ya de 3 leyes: la ley marco de la madre tierra, este proyecto de ley y la ley de avasallamiento. Estamos hablando de 3 leyes que están en concomitancia contra la Constitución Política del Estado y que están mirando los predios trabajados, no están mirando las tierras fiscales. Así es, así es. No hay una disposición específica, por ejemplo, en ninguna de estas 3 leyes, ni tampoco en la ley 144 de Revolución Productiva, que te establezca un mecanismo o una obligatoriedad para el Estado de distribuir esta tierra fiscal y más bien generar nuevos polos de desarrollo agropecuario, forestal, agroindustrial, etcétera, etcétera. No hay. Pareciera que el objetivo es sustituir a unos productores por otros, modificar la estructura de tenencia de la tierra, que además ya está modificada, porque el director del INRA en esa misma entrevista que te comento decía que el 58% de las tierras saneadas están en manos campesinas, indígenas y originarias, y que solamente el 7% está en manos de la mediana y la empresa agropecuaria. Entonces, con esos datos del director del INRA, hablar de inequidad en el acceso a la tierra, hablar de desigualdad en el acceso, medio que cae en saco roto por el propio informe oficial que hace el director del INRA, ¿no? Pero además, si a eso le ponemos de que este país está abastecido en un 70% desde Santa Cruz, y que los grandes productores, que son la minoría, son los que producen la mayoría del alimento, estamos completamente a contraflecha. Y a contraflecha, Carlos, porque tú hablabas de la Agenda 2025, parte de esa agenda es lograr que el país sea soberano en la producción de trigo. Hemos dicho, y ha sido la conclusión de uno de los foros del IPSE en La Paz,
y esta ha sido una conclusión concordada con el propio Ministerio de Desarrollo Rural, de que la esperanza del país en lograr la soberanía alimentaria en trigo es Santa Cruz. Es Santa Cruz. En Santa Cruz está el conocimiento, en Santa Cruz están las tierras, en Santa Cruz están los productores para lograr esto. ¿Qué necesitamos del Estado? Seguridad jurídica en primer lugar, que los avasallamientos se paren, se sancionen debidamente, que le den seguro al productor de trigo, porque el trigo es un cultivo extremadamente sensible. Dice que es muy delicado, ¿no? Muy delicado, que le den seguro al productor como lo hacen en los municipios pobres del occidente, nos parece una buena medida, pero que se aplica acá en Santa Cruz, y que haya un buen precio para el trigo. Si logramos estas tres políticas que el Estado ya ha ido interviniendo en algún momento, se puede lograr esa soberanía. Pero si la base de esta idea compartida entre Estado y productores está mellada porque no hay seguridad jurídica, entonces difícilmente se va a poder cumplir lo que estamos acordando entre productores y Estado. Hablando de seguridad jurídica, limitaciones a la adquisición de la propiedad. A partir de la vigencia de la presente ley, las transferencias, adquisiciones, adjudicaciones judiciales, donaciones y cualquier otro acto jurídico que permita el reconocimiento de derechos sobre predios rurales saneados a favor de extranjeros, es decir, aquí además hay una división entre el derecho de uno y el de otro. Cualquier ley que permita todo esto en favor de extranjeros deberá ser limitado al límite máximo de la pequeña propiedad. Estamos hablando de 500 hectáreas. Si son ganaderas y 50 si son agrícolas, ¿no? Entonces, para comenzar, hay un elemento pareciera de xenofobia, ¿no? Es decir, un tratamiento para los extranjeros y otro para los nacionales. Entonces, algo que está prohibido por la misma Constitución. Eso te iba a decir, la Constitución dice que todos los que están aquí y trabajan legalmente tienen los mismos derechos. Claro, no hay discriminación por nacionalidad, color de piel, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento ya inconstitucional. Y uno segundo que es destructivo de tratados internacionales a los cuales Bolivia se ha asignado. La protección a la propiedad como derecho fundamental de cualquier ser humano. Acá se está diciendo, usted por ser extranjero, si tiene 500 hectáreas o 1000, lo sentimos mucho, señor, usted se va a quedar solamente con 50. ¿Por qué? Por determinación del Estado, para redistribuirla a los bolivianos. A los bolivianos todos no, solamente a indígenas, campesinos y originarios, sí, porque la ley dice que solamente para ellos. Dice que solo para ellos. No es para todos. Entonces, yo creo que ahí hay esos dos problemas que son graves, ¿no? Este tema de discriminación y un tema de afectación de derechos que vulnera pues innumerables tratados internacionales. Imagínate que vamos a ir al corte, pero te hago la pregunta, imagínate que nos salgan en Argentina y Brasil, los bolivianos no pueden tener tierra. Claro. Se quedan sin comer verduras los bonaerenses. Los bonaerenses y los paulistas. Así es. ¿Sí? Vamos al corte.